Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Historia y Geografía de la Biblia. Ya estamos en la clase número 6 de este estudio. Hemos venido hablando de los contextos grandes de esta historia, el contexto geográfico con mapas, contexto de líneas de tiempo, contexto de los varios imperios que proveían el trasfondo de los eventos y personas de la Biblia. Hemos tomado un paseo yendo por Israel mismo con flores, plantas, animales, paisajes. Han visto una gran parte de este contexto visual también que está en Israel hoy en día. Bueno, antes de empezar esta clase entonces, tienen que haber tomado ya el primer examen acerca de los videos de Austin y Camacho, ¿sí? Los primeros 4 que están en el extracto, y estarán listos para tomar esta clase. Bueno, clase 6 tiene que ver con Jerusalén, su historia, los eventos más importantes que ocurrieron ahí. Hay muchísimo que podríamos decir, aunque vamos enfocándonos un poco más cercanamente comparado con el contexto mundial de un mapa o toda la historia del Antiguo Testamento en cuanto a imperios. Pero igual, el tema de Jerusalén es bastante amplio, ¿sí? Se han escrito muchos libros, hay muchísima información en línea acerca de Jerusalén. Y vamos a tratar de orientarles un poco y darles una estructura para estudiarlo. Lo primero de esto es una línea de tiempo que hemos puesto en línea en la página de este curso en Sunset Online. Esta línea comienza 2.600 años antes de Cristo, o sea, mucho antes que Abraham, inclusive, mucho antes que Moisés, por supuesto, y lleva hasta 1967, que es la fecha cuando los judíos ganaron la guerra de 6 días y retomaron el templo, ¿sí? El monte del templo, y consideraron que habían vuelto realmente a poseer la tierra prometida, ¿sí? Ahora, han pasado casi 50 años desde ese momento, y en toda esa historia, Jerusalén ha sido una ciudad con belleza, con horrores, ha habido mucho gozo, pero también muchísima tristeza, una ciudad muy peleada y deseada en toda la historia. Entonces, creo que la línea de tiempo será muy interesante para darles más trasfondo con los eventos de esos casi, 4.500 años ahí. Ahora quiero darles notas más específicas acerca de episodios importantes en la historia de Jerusalén, comenzando con la historia donde Lot, como habitante de Sodoma y Gomorra, es capturado con otros habitantes de las ciudades por varios reyes que los han conquistado y los llevan preso consigo. Abraham se entera y como Lot es familia, entonces él lleva a todos los hombres de su casa, más de 300 hombres, les persigue, les derrota y vuelve del norte de Israel, cerca de Dan, vuelve hacia Beerseba, donde estaba. Y en camino a la vuelta, él pasa por el valle Cedrón, lo que conocemos hoy como ese valle, y se encuentra con Melquisedec, que solamente aparece realmente 2 veces en la Biblia, aquí en Génesis 14 y en Hebreos, comparado con Cristo como sumo sacerdote, una persona muy interesante, ¿sí? Y vemos que Abraham le da tributo, le da dones o regalos a Melquisedec, y Melquisedec lo bendice, ¿sí? Melquisedec, dice, es el rey de la ciudad de Salem. Entonces vemos que es parte del nombre actual, Jerusalén, ¿sí? Salem es paz, ¿sí? Una ciudad de paz, aunque realmente no ha sido muy pacífica esa ciudad. Pero en ese momento, la primera vez que escuchamos de Jerusalén es el rey de Salem, Melquisedec. Después conocemos bien la historia de Abraham e Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca como sacrificio a su único hijo que está con él, y Abraham está por hacerlo y el Señor le para,
y no le permite hacer ese sacrificio. Eso ocurre también en Jerusalén o muy cerca, sobre el monte Moriah. Y ese monte vendría a ser después el sitio de varios eventos importantes, incluyendo el sitio donde construyeron el templo de Salomón y parte de ese monte, el monte donde Cristo fue crucificado. Así que ese monte en la historia tiene varios eventos conectados con sacrificio de Abraham o de Dios mismo. Luego, en la conquista, vemos otra vez los habitantes de Jebús, que es el nombre en ese tiempo para lo que conocemos como Jerusalén. Y Josué va a una batalla contra varios reyes, y uno de esos reyes es el rey Adoni-Sedec de Jebús. Es interesante el nombre de ese rey. Adoni es del hebreo de Señor, y Sedec es del hebreo para justicia. Entonces el rey de la ciudad de Jerusalén se llama el Señor de justicia. Poco raro. ¿Y contra quién está peleándose? Contra Josué. Y Josué, ese nombre es el mismo nombre en hebreo que el nombre de Jesús, Yeshua. ¿Sí? Entonces tenemos Yeshua contra el Rey de Justicia, o el Señor de Justicia. Y decimos, wow, pero todo eso en una historia miles de años antes, ¿sí? Y eventualmente vemos que Cristo mismo entra a la ciudad, ¿sí? Y Él es el Rey de Justicia, el Señor de todo, Yeshua, ¿sí? Llegando a la ciudad de Jerusalén. Así que tal vez es una pista esta batalla entre estos dos, ¿no? Sobre lo que va a pasar en el futuro. Interesante. Después saltamos muchos años, varios cientos de años de hecho, y Saúl ya ha muerto. David ya ha asumido como rey, pero realmente no sobre todo Israel, realmente sobre la parte al sur de Israel. Reina en la ciudad de Hebrón, al sur, ¿sí? Cerca del Mar Muerto, más al sur que Jerusalén. Y el hijo de Saúl, Isboset, reina temporalmente en la misma ciudad de Gabaón, ¿sí? Donde Saúl reinaba. Yo por mucho tiempo pensaba que Saúl y David y Salomón todos reinaban en Jerusalén, pero no fue así. Saúl nunca fue a Jerusalén como tal, que sepamos en la Biblia. David fue el que empezó a llevar el reinado hacia ahí. Ahora, ¿cómo pasó eso? Bueno, con el tiempo, los líderes de Israel más al norte empezaron a ver cómo David operaba, cómo trataba a los demás, cómo respetaba a los demás, trataba con amor a los que eran hasta sus enemigos, y finalmente aceptan que David sea su rey sobre ellos también. Entonces David tiene un problema. ¿Cómo puede unificar más la nación de Israel? Entonces él decide unirlo geográficamente, moviendo su capital más al norte, ¿sí? Hacia las otras tribus, y también unirla políticamente, ¿sí? Espiritualmente, en Jerusalén. Así que él va a Jebús con su ejército. Y vemos aquí el tamaño más o menos de la ciudad de Jebús cuando David se acercó con su ejército. No es grande para nada. Estamos hablando en su parte más angosta, tal vez una cuadra o dos de ancho, aquí abajo, y tal vez 6 o 7 cuadros de largo. O sea, es un pueblo nomás cuando David viene. Pero ellos piensan que no son invencibles y se burlan de David y su ejército. Bueno, Joab y otros soldados encuentran la forma de entrar a la ciudad. Vemos aquí, aunque esto está en inglés, vemos que ellos van al muro oriental, al este, y ellos encuentran un túnel que es donde pasa el agua a la ciudad. Y van por el túnel y suben por una parte muy difícil, ¿okay? Tal vez por aquí o tal vez más bien por aquí, no estamos totalmente seguros.
pero pasar por esa parte es bien difícil y ellos logran salir del pozo de la ciudad, básicamente abren las puertas para el resto del ejército y David les vence, les derrota en la ciudad. Entonces él toma la ciudad y ya la hace su capital nueva. Estas fotos muestran un poco de dónde subieron los soldados con Joab, bastante difícil. Y una vez subida, estamos mirando hacia abajo, en la misma parte por donde subieron Joab y sus soldados. Bastante complicado, ¿no? Mucho valor para hacerlo. Entonces David estableció su reino y trajo el cofre del pacto, lo estableció en su propio lugar cerca de su palacio, en la parte alta de la ciudad de Jebús, ahora Jerusalén, Jebús, y en ese momento tenía el nombre también la ciudad de David, ¿sí? Porque era como fue nombrada cuando él comenzó. Después, ese mismo nombre se aplicaría a toda la ciudad, no solamente esa parte pequeña, sino toda Jerusalén. Pero en ese entonces era esa parte pequeña que vemos aquí en esta foto, bueno, este dibujo mejor dicho. La ciudad original se extendía más o menos hasta aquí. Ahora, cuando Salomón viene y se establece como rey, una de las cosas más importantes que hace, por supuesto, es edificar el templo. Entonces, él extiende los muros y construye el templo sobre la cima del monte Moriah. Y vemos aquí las cortes del templo, vemos cómo pueden ir de abajo hacia arriba. Y cuando se habla de subir al templo, entonces vemos exactamente lo que están diciendo. El templo está arriba de todo, ¿sí? Y tienen que subir al templo para orar, por ejemplo, como dice en la Biblia. ¿Okay? Entonces es el tiempo de Salomón. Y aquí tenemos el Valle Cedrón a la derecha. Y más a la derecha apenas empezamos a ver la parte de abajo del Monte de Olivos. Ahora, dando una vista un poco diferente, se va expandiendo un poco la ciudad. Vemos aquí esta parte agregada cerca de la fuente de agua de la ciudad. Vemos otra vez arriba el templo dominando todo y aquí abajo el Valle Cedrón, ¿sí? Y los palacios de Salomón que edificó luego del templo. Ahora, va corriendo el tiempo, estamos hablando de más o menos 920 cuando Salomón falleció. En el tiempo de Ezequías ya hemos avanzado 200 años y más. Ya estamos hablando de un rey que era muy recto, muy obediente, trató de restablecer las ceremonias, las fiestas, la ley misma, y lo logró en gran parte. Pero tenía la gran lucha con Sennacherib, el rey de Asiria, que invadió Israel, realmente toda Judá, y realmente arrasó con la mayoría de Judá. Ciudad tras ciudad, fortificadas, cayeron contra Sennacherib. Y finalmente él llega a Jerusalén, y los israelitas viviendo en Jerusalén han escuchado y han recibido mensajes de las conquistas de las otras ciudades importantes de Judá, y finalmente se enteran que Sennacherib está volviendo a Jerusalén para conquistarla y terminar la invasión, ¿sí? Ya dominar todo el país. Entonces, mientras tanto, mientras escuchan estas noticias, piensan, ¿qué podemos hacer para preparar? Una cosa que hacen es que hacen más fuertes los muros, y extienden los muros un poco más, y ese muro, uno de los muros que construyeron, hemos encontrado. Se ha encontrado en Jerusalén, se puede ver hoy. Y otra cosa importante que hizo fue que hizo un túnel para conectar la fuente de Gihón, la fuente de Jerusalén, conectar esa fuente con el estanque de Siloé, mucho más abajo, para que toda esa agua quedara dentro de los muros de la ciudad sin tener que salir de la ciudad para buscarlo en tiempo de sitio.
Pero para hacerlo tuvieron que excavar un túnel debajo de la ciudad de David en pura piedra, de pura piedra. Y tuvieron que hacerlo siguiendo una grieta en la piedra, ¿sí? Entonces tenían dos grupos de obreros, un grupo comenzando en una punta arriba y el otro empezando de abajo, y ambos siguieron la misma grieta y así se encontraron en el medio y completaron el túnel y así trajo agua a la ciudad. Y este túnel está todavía hoy. Uno puede ir al túnel y caminar todo el túnel del estanque de Siloé, bueno, de la fuente al estanque de Siloé, bajando un poquito. Y esto es una representación de ese túnel. Cuando uno entra en la ciudad de David arriba, tiene que ir bajando muchas escaleras y ustedes van a ver, o si no lo vieron ya, el video de la ciudad de David y van a ver parte de pasar por ese túnel con el sonido y la oscuridad y todo eso. Es impresionante. Entonces uno va bajando por las escaleras, es parte del túnel que guía hacia la fuente de Gihón. Esta parte aquí uno puede mirar a la izquierda donde está esa luz y uno puede ver por dónde subieron los soldados de Joab y David ahí. Y finalmente uno llega a la entrada del túnel. Y hay dos opciones aquí. Uno puede ir aquí a la izquierda y uno puede pasar por el túnel seco hacia abajo. O uno puede ir a la derecha por estas escaleras y bajar al agua, que en el comienzo es más o menos hasta las rodillas o un poco más, bastante fría también. Y después va bajando el agua y llega nomás a las piernas, los tobillos en partes. Pero es más o menos 1000, ¿cómo es? Sería como 500 y pico de metros, ¿sí? 530 metros más o menos de largo el túnel. Es impresionante, excavado de pura piedra. Entonces, si fuéramos por el túnel seco, esto es como sería. Y tenemos al hombre aquí para ver más o menos el tamaño del túnel y cuán angosto es este túnel. ¿Sí? Uno se fija, hay bastante angosto para pasar. O uno puede ir ya al agua, que es mi preferencia siempre cuando voy. Y uno entra y mira hacia atrás, hacia la entrada, y después sigue por el túnel. Y mucho del túnel es así, aunque es totalmente oscuro si no tienes linterna. Pero el agua llega a algo no tan alto. Pero no hay nada en el agua. Yo pensé la primera vez, habrá víboras, habrá bichos, barro, ¿qué hay ahí abajo? Bueno, es pura piedra todo, ¿no? Entonces el agua es bastante clara, realmente, y uno puede caminar tranquilamente sin problema. Pero ven aquí las marcas de todas las herramientas que usaron para excavar este túnel. En esta parte me gusta por la luz que tiene y también los techos son más altos aquí. En 2 o 3 ocasiones se equivocaron los obreros y empezaron a excavar en una dirección equivocada y después se dieron cuenta, pero después de 1 metro más de piedra excavada, me imagino que se enojaban un poco por eso. Esta es una de esas dobladas equivocadas. Y después uno sigue por el túnel y hacia el final del túnel, cerca del lugar donde los dos grupos se reunieron, uno ve que los techos son bastante altos. O sea, realmente no estaban exactamente al mismo nivel. Un grupo venía un poco más alto y otro más bajo, y excavaron y tuvieron que excavar para arriba y abajo también para encontrarse. Pero finalmente en este lugar se encontraron y hay un placard o como un cartel en la pared en ese punto que describe cómo era cuando los dos grupos se encontraron. Han encontrado en ese muro ya esta es una copia, pero el original en el túnel que pusieron Ezequías y los obreros describía el momento de encontrarse en el túnel. Así que es bastante interesante, por eso estoy pasando algo de tiempo ahí, porque es algo que todavía es visible, tocable, uno puede caminar por ahí, una parte real del pasado
con Ezequías y ese tiempo de historia. Saliendo del túnel, pues, uno ve parte del agua donde sale hacia el estanque de Siloé. Al principio pensaron que este fue parte del estanque, ¿no? Y estos pilares quedan de una iglesia que edificaron aquí muchos años después de Cristo. Pero si uno va subiendo estas escaleras aquí y cruza la calle básicamente y mira hacia abajo, han encontrado el verdadero estanque de Siloé. Fue un error que reparaban un caño de agua, ¿sí? Un cloaca básicamente, y empezaron a excavar escaleras. Y entonces pusieron el caño en otro lugar y empezaron a excavar cada vez más y ven cómo resultó, ¿sí? Que ya vemos varias escaleras bastante largo, ¿sí? Vemos cómo doblan y siguen excavando esto, quieren excavarlo todo para tener lo que era el estanque en tiempos de Cristo. Y aquí vemos que han excavado bastante y todavía sigue, hay más para excavar, así que será interesante ver esto en 5 o 10 años. Bueno, seguimos con la historia y ya se van los judíos de Judá cuando Jerusalén es conquistada por Nabucodonosor de Babilonia, van al exilio, después de 70 años empiezan a volver grupos como hemos hablado, y ya Esdras, Nehemías, Zorobabel y otros vuelven a Jerusalén, empiezan a reconstruir primero el templo y el altar, y después los muros de la ciudad, y poco a poco la edifican otra vez a la ciudad. Este mapa dice Jerusalén en el tiempo de Nehemías. Tenemos aquí esta parte que dibuja dónde eran los muros en el tiempo de Nehemías, los que él reconstruyó, y la comparación aquí con estos muros es como son los muros hoy en día, donde están en relación al tiempo de Nehemías. Así que ha cambiado bastante, pero estos son los muros de la vieja ciudad. Y este muro aquí, con una línea como dividida, se llama el muro ancho, y ese es el muro que Ezequías construyó durante ese tiempo de preparación para la invasión de Sennacherib. Interesante, ¿ok? Entonces, ya tenemos parte de esa historia, ya tenemos aquí, Segunda de Reyes, esa descripción de la caída, y después otro mapa del tiempo de Nehemías. Tenemos aquí un mapa que resume realmente parte del Antiguo Testamento. Tenemos en la muralla de Nehemías aquí, ¿sí? Tenemos en rojo la ciudad de David, como era más o menos al principio, y después la muralla de Salomón, como esto, ¿sí? Es interesante comparar cómo cambiaban las fronteras de la ciudad tras la historia. Así que pueden estudiar ese mapa un poco más. Después del final del Antiguo Testamento y antes del comienzo del Nuevo Testamento, más o menos en el año 166, pues es el tiempo de los Macabeos. Y durante su tiempo, Jerusalén era un poco más pequeña de lo que es la vieja ciudad hoy. Aquí vemos los muros de hoy, la vieja ciudad, pero en verde, como era en los Macabeos, ¿no? Y describen algunos detalles de cómo era, pero era muy parecido en algunos aspectos a cómo iba a ser en el tiempo de Cristo. El templo aquí arriba, en el punto más alto, otra vez, los muros de Jerusalén, la ciudad de David, aquí bajando, Palacio de Herodes el Grande, edificado más tarde en 25 antes de Cristo, cerca ahora del tiempo de Jesús. Llegamos al tiempo de Cristo. En Mateo 21 describe la escena que mencionamos brevemente antes, la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Claro que había estado antes en la ciudad, cuando tenía 12 años, por supuesto, en la historia de Lucas 2, como hombre judío hubiera viajado
todos los años a Jerusalén para las fiestas como de Pascua, pero esta vez la entrada triunfal está entrando por última vez a Jerusalén para sufrir la pasión de toda esa semana y la muerte en la cruz. Entonces tenemos un mapa aquí que muestra como en beige o en marrón aquí, esta parte son los muros en el tiempo de Cristo, ¿ok? Y después, como 20, 30 años después, se extendió la ciudad más, y vamos a mostrarles eso un poco más, y es como era la ciudad antes de la destrucción en el año 70 con los romanos. Han encontrado un mapa de mosaicos que preserva una buena idea de cómo era en el tiempo de Cristo. Este mapa está orientado hacia el este, para arriba, ¿sí? Entonces el templo está en la parte oriental, al este de la ciudad. Tenemos aquí al norte, o a la izquierda para nosotros, la fortaleza Antonia, ¿ok? ¿Cómo era? Tenemos aquí abajo el palacio de Herodes con 3 torres de defensa y después la ciudad de David aquí. Todo esto vemos como en este mosaico más o menos el tiempo de Cristo. 30, 35 después de Cristo hasta 65, 70 antes de la destrucción. Han hecho un modelo que es muy grande. ¿Sí? Ven la comparación. Las personas que están aquí parados al borde, comparen ellos con el modelo. Esta maqueta es bastante grande, ¿sí? Y se llama el modelo del segundo templo, ¿sí? Porque es más o menos el tiempo de Cristo. Otra vez vemos el mismo mapa al revés. Ahora el templo está cerca de nosotros. Estamos parados como si fuera en el Monte de Olivos, mirando hacia Jerusalén. Tenemos las cortes del templo, como de los gentiles aquí. Tenemos la Stoia Real aquí, un lugar de comercio al sur del templo. Tenemos el templo mismo en el medio, con la parte alta que cubre el lugar santo y el lugar santísimo. Y después al norte del templo, a nuestra derecha ahora, la fortaleza Antonia, donde estaba Pilato, probablemente durante el juicio con Cristo. ¿Sí? Y después, más al fondo, donde dice corte de gentiles, está cubriendo básicamente donde está el palacio de Herodes. Aquí a la izquierda vemos la ciudad de David, ¿ok? Y el resto de la ciudad como era más o menos en el tiempo de Cristo, ¿sí? Los ricos vivían aquí donde tienen techos rojos en la ciudad alta, casas más grandes, más lujosas. Los saduceos vivieron ahí, han encontrado algunas de esas casas, eran bastante lujosas. Y después la parte más baja de la ciudad, más pobre, ¿sí? De la gente que eran los, tal vez, trabajadores de la ciudad. Entonces, mirando más o menos lo mismo, tenemos la misma perspectiva, con un poco mejor luz en todo, viendo todo, templo, fortaleza, Stoia Real, ciudad alta, ciudad baja, etc. Si salimos ya hacia el sur, vemos que tenemos la entrada sureña del templo, donde mucha gente iba acercándose hacia el templo desde el sur. Venían desde aquí abajo de la ciudad de David, subían por estas escaleras, ven las puertas que utilizaban para entrar a las cortes del templo y luego seguían adentro donde sacrificaban los animales, donde adoraban a Dios, donde oraban juntos, donde tenían las actividades de las fiestas importantes 3 veces al año, por lo menos, ¿sí? Y otra vez vemos la orientación de todo, la fortaleza aquí, etc. Ok, tomando un paso hacia atrás, ya vemos más de lejos la parte sureña del templo que acabamos de ver. Y ahora vemos toda la ciudad de David al sur. Miren la comparación, cómo era la ciudad de David comparado a lo que era Jerusalén en el tiempo de Cristo. Sí, muchos cambios ahí. Y aquí vemos por primera vez el palacio de Herodes en este sector.
No es muy grande todavía, pero más grande, ¿sí? Aquí la ciudad de David, más detallada. Y ahora vamos al oeste del modelo, mirando hacia el este. Ya el templo está al fondo aquí, la fortaleza aquí, la ciudad alta aquí, vemos parte del palacio de Herodes aquí abajo a la derecha. Pero lo que quiero enseñarles aquí es Gólgota. El lugar probable de la crucifixión de Cristo está aquí, a la derecha de la palabra Gólgota, ¿sí? No es un monte muy alto como imaginamos, ¿no? Toda esta área aquí, esta sección, está todavía arriba del monte Moriah, ¿sí? Uno de los montes que forma Jerusalén. Pero es esta ubicación porque en la Biblia hay dos pistas. Dice que Cristo salió de la ciudad, sí, salió de los muros de la ciudad, y esto está fuera de los muros, y que estaba cerca de una puerta de la ciudad, y aquí hay una puerta que se llama la puerta Genat, ¿sí? Entonces, piensan que es probable, hasta casi cierto, que este es el lugar de la crucifixión. Acercándonos un poco, vemos un cuadro, una piedra, que se parece a una calavera. Yo no sé si lo pusieron así nomás por lo que dice la palabra o si realmente había algo parecido que encontraron en ese lugar. Ahora, por supuesto, hay una iglesia grande construida sobre este lugar y el jardín que está al lado donde Cristo fue enterrado. Pero miren otra vez el contexto. Fuera del muro, cerca de la puerta, Cristo habría sido azotado aquí, tal vez en la fortaleza Antonia. Hubiera venido aquí llevando su cruz a Calvario. Interesante ver todo eso. Y después el palacio de Herodes, muy lindo, muchos jardines, fuentes, lugar para cientos de visitas o huéspedes. Una casa típica de la ciudad alta, de gente rica como los saduceos. Y el estanque de Bethesda, que se menciona en Juan capítulo 5, con 5 pórticos, dice. Aquí tenemos 1 de este lado, 2, 3, 4 y el quinto en el medio aquí. Y es donde Cristo sanó al hombre que rengo ahí en el estanque de Bethesda. Ahora pasamos a casi la última parte, que es Jerusalén moderno. Consideramos que empezó la historia moderna en los 1800, por supuesto 1900 hasta ahora, y han encontrado este mapa de aproximadamente 1880 después de Cristo. Sí, hace como 135 años más o menos de la fecha de hoy, que es cuando se filma. Y vemos aquí que la ciudad vieja, con los muros, muy parecido a lo que son hoy en día. Otra vista, esta es una foto muy vieja, ya del muro y después la ciudad. Y quiero señalarles que en el trasfondo aquí vemos 2 cúpulas gris. Y esta es la iglesia del Sepulcro Santo, o sea, Calvario, donde Cristo fue crucificado. Entonces vemos que no hay mucha ciudad aquí alrededor, y aquí tampoco, ¿no? Pero interesante ver cómo era hace más de 100 años aquí. Después progresamos y subimos al aire para ver cómo es Jerusalén, en qué contexto, cómo se ve alrededor. Vemos que está muy cerca del Mar Muerto, como ven en los mapas, aquí está el Mar Muerto. Aquí el desierto de Judea, entre el Mar Muerto y Jerusalén. Vemos aquí en las afueras, en los montes alrededor de Jerusalén, vemos ya la expansión de la ciudad en los últimos 100 años. Vemos aquí abajo a la derecha el Monte de Olivos, que es una serie de picos pequeños, y hacia el sur, hacia allá, donde dice Herodión, una fortaleza de Herodes cerca de Belén. Esta diapositiva muestra un poquito más de la ciudad y más Belén aquí, Herodión,
el monte del templo aquí, el monte de Olivos aquí a la izquierda y el fondo con el desierto y el mar muerto que no se ve. Miren cuán grande está. Ahora tiene como 800,000 personas. Piensen en la ciudad de David la primera vez que él llegó. Wow, cuántos cambios que ha habido. Ahora acercándonos un poco más por el aire, ya vemos más de cerca el monte del templo y la cúpula dorada que se llama la mezquita de Omar, la más famosa tal vez de Jerusalén. Ese fue edificado en el año 692, no terminaron. Ha estado desde ese tiempo y pusieron en oro hace 100 años más o menos. Vemos en el trasfondo también otra vez de esta perspectiva el monte de Olivos aquí, un cementerio que ha estado por siglos en el monte de Olivos. Y aquí abajo a la derecha vemos la ciudad original de David, solamente este pedacito aquí. Y vemos los muros de la vieja ciudad de hoy. No es muy grande, ¿sí? Como 1,5 kilómetros más o menos total alrededor. Otra vez vemos la ciudad vieja aquí. Ahora desde el este estamos casi arriba del monte de Olivos, aquí, y la ciudad de David, miren cuán pequeña, aquí nomás era la ciudad de David cuando él la tomó por primera vez. Y ya más de cerca el muro oriental y la cúpula dorada de Omar, ¿sí? Y la ciudad de Jerusalén moderna en el trasfondo. Y les dejamos con esta foto que tiene el monte del templo aquí, pero en el fondo las cúpulas grises otra vez de Calvario, la iglesia del Sepulcro Santo que tenemos. La Biblia termina, por supuesto, hablando de la Nueva Jerusalén. Y una cosa interesante, aparte de todo lo que sabemos ya de las 12 bases de la ciudad, de joyas diferentes, las puertas de perlas, los muros, o sea, todo lo espectacular, calles como si fueran de oro, el jardín tal vez de Edén en el medio de la ciudad, todo lo fantástico que será esa ciudad. Un detalle interesante es que dice que la Nueva Jerusalén bajó del cielo. Y mi pregunta es, ¿bajó hasta dónde? ¿Sí? ¿Hasta la tierra para mezclar, para juntar otra vez la tierra y el cielo? Puede ser. Solamente Dios sabe exactamente cuál plan tiene, ¿no? Pero nosotros, pensando en toda la historia de Jerusalén, todas las guerras, toda la parte difícil de luchas y conflictos y malentendidos, y hasta hoy en día sigue todo eso, pensamos en un momento futuro, cuando todos los cristianos, todos los que hemos creído en Cristo y sus promesas, estaremos para siempre en la Nueva Jerusalén, en el cielo, ¿sí? Con Dios como su luz, con Dios veremos su cara, y en ese momento habrá paz eterna, gozo eterno, no habrá lágrimas más, podremos estar para siempre gozando todo lo que el Señor tiene para nosotros en esa Nueva Jerusalén. Así que espero que les haya gustado este estudio pequeño acerca de la historia de Jerusalén y que les haya servido para entender mejor el contexto bíblico. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima vez.